Buenos días, bienvenidos al Comité Diario Mercados Accionarios para el 12 de noviembre de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading. Podrán ver su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter, @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó el día miércoles, donde acciones internacionales retrocedieron en jornada de indecisión. Fortaleza del dólar y bajo precio de los commodities agregaron temores sobre crecimiento global. Recuerden, ¿cómo es el engranaje? Básicamente el precio del petróleo ha bajado. Con esa caída en el precio del petróleo se está afectando el crecimiento de las economías emergentes, pero Latinoamérica es el 8-9% de la economía global. China contribuye con el 13%, si sumamos el resto de emergentes hay un 18 más. Así que gran parte del crecimiento del globo viene de nuestras economías emergentes. Así que a medida que nosotros compramos menos, pues los industrializados están empezando a sentir ese menor ritmo de crecimiento, lo cual ahora se convierte en un ciclo vicioso, agrega mayor presión porque menor crecimiento global significa commodities a la baja. Y eso es lo que estamos sintiendo, entonces hay temores sobre el crecimiento de la economía mundial, el precio del petróleo continúa bajo y este mismo petróleo arrastra de nuevo que el crecimiento global vuelva a ser menor. Estamos en un pequeño círculo vicioso, así que digamos que permanece lo que es el panorama de desaceleración, que apenas nos estaban viendo las diapositivas. Entonces tenemos crecimiento ayer, desaceleración por temores sobre crecimiento global. Y en cuanto a acciones locales, en cuanto a acciones locales retrocedieron en línea con el mercado internacional y caída en el precio del crudo. Los inventarios de crudo API, hoy se conocerán los de la EIA, reportaron un incremento de 6.9 millones de barriles. Esto agregó presión bajista y hoy amanecemos con un petróleo a 42,20. En estos momentos está cotizando $42,20. Así que nuestro mercado sigue arrastrado por la dinámica de los commodities. Ayer fue una jornada ausente de fundamentales económicos y seguimos atentos a lo que será la decisión de tasas de la Reserva Federal. El mercado espera que diciembre tenga ese movimiento, de lo contrario pues ya sería enero. Empleo mejorando con fuerza en Estados Unidos. Faltan los datos de inflación. Conoceremos este viernes el IPP y mañana estaremos hablando de lo que es el IPP, perdón, y la próxima semana hablaremos de el IPC. Con base en esos dos datos de inflación, pues estaremos mirando qué tan probable es este incremento en diciembre. Mercado sigue aumentando un poco la volatilidad, no ha pasado a los 18, pero recuerden que si llega a pasar los 18 existe la probabilidad de una corrección más fuerte en los mercados internacionales. Por ahora continuamos en medio de nerviosismo. El común denominador del mercado es cautela, nerviosismo, en medio de los temores por desaceleración global. Pese a estos movimientos, Asia registró comportamiento mixto. El mercado está debatido entre desaceleración y estímulos monetarios, porque a medida que la economía china se desacelera, pues tiene estímulos monetarios. Ya hemos visto recortes de tasa. Europa también estaría cerca de inyectar más estímulo, así como lo han meditado en las últimas reuniones. Las órdenes de maquinaria en Japón crecen 7.5% en septiembre, superando estimado el mercado 3.3, una noticia buena, pero China colocó 514 mil millones de yuanes en nuevos créditos, mercado esperaba 800 mil, se desacelera la demanda de créditos en la economía china, en línea con un menor ritmo de crecimiento. Así que esos dos datos dejaron confundido al mercado con un poco de temor y cerraron con comportamiento mixto. Pero Europa inicia el día con caídas en medio de temores por crecimiento global y bajo precio del petróleo. Ya como hablamos al inicio del comité, ese precio del petróleo cayendo debilita economías emergentes y las emergentes pues terminan afectando las ventas de las multinacionales, lo que se traduce en menor crecimiento de las economías industrializadas. La producción industrial de la zona euro cayó 0,3% en septiembre, mercado esperaba contracción de 0,1%. Así que continúa la tendencia de desaceleración y los temores en las economías europeas que también tienen turbulencia en Grecia con huelgas, una huelga nacional. Los sindicatos del país no quieren lo que son las medidas de austeridad y para poder seguir recibiendo las ayudas del Fondo Monetario Internacional. Y pues también tenemos Portugal en medio de elecciones donde también digamos que los partidos anti-austeridad están ganando terreno, pero pues digamos que consideran que el partido de esa zona es un poco más pro euro. Así que continúan las tensiones en Europa y mercado colombiano. Ecopetrol publicará resultados del tercer trimestre el 17 de noviembre, luego del cierre de los mercados.
Hablaremos de los resultados de la compañía petrolera en su momento, pero recuerden, el tema de la utilidad neta no es tan importante. Vamos a enfocarnos en el flujo de caja, en el comportamiento de la generación operativa, qué en tanto se gasta en inversión, qué ha pasado con el endeudamiento, serán factores claves en esta coyuntura de bajo precio del petróleo, independiente del resultado neto. Se conocieron a las 8:30 peticiones iniciales de subsidio de desempleo de Estados Unidos que se mantienen en 276.000, han venido subiendo desde alcanzar mínimos de varios años, pero no son unos niveles malos. Y a las 10 de la mañana tenemos job openings, cuántos puestos de trabajo están abiertos en medios en diarios. Y a las 11 de la mañana, variación semanal de inventarios de crudo. Recuerden, no fue el miércoles por festivo. Ayer el mercado accionario estuvo abierto, pero estábamos en festivo bancario en los Estados Unidos. Mañana tendremos sentimiento del consumidor, IPP y ventas al por menor de los Estados Unidos. Cerramos con importantes noticias económicas en medio de un sentimiento de pesimismo generalizado en los mercados. Así que mercados internacionales permanecen con cautela en medio de temores por crecimiento global y bajo precio del petróleo. Estaremos atentos a las resistencias de corto plazo cuando los compradores puedan encontrar de nuevo fuerza para tomar control del mercado. Por ahora, los vendedores han ganado durante toda la semana. En cuanto a mercado local, podría mantener presión ante un precio del petróleo que no cambia a tendencia alcista. Y vamos a estar atentos a resistencias de corto plazo. Mientras hablamos, el precio del petróleo se encuentra en 42.13, 42.12, alcanzando mínimos cada minuto. Vamos a mirar entonces con gráficos qué podría pasar. Vamos con análisis técnico. Dow Jones no logra cerrar por encima de los 17.800, 17.900, cerrando por encima de esos niveles volverían los compradores, de lo contrario existe la probabilidad de corrección. 17.800 el nivel de resistencia, mientras esté por debajo de ese nivel aún podemos alcanzar 17.100, 17.500 escenario de corrección, si no supera 17.800 como los niveles para determinar el rumbo probable. El IPSA continúa bajo presión, recordemos el hombro, cabeza, hombro que se rompió. Así que deja los 3.840. Mientras esté por debajo de los 3.840, la presión sigue siendo la baja hacia 3.730. Solo superando ese nivel anularía la ruptura del hombro cabeza a hombro y volvería a sesgo alcista. 3.840, sesgo bajista para el IPSA, el índice general de la bolsa de valores de Lima. Se acerca a los 10.300, ruptura de 10.300 aceleraría la caída. De lo contrario, simplemente permaneceríamos en un lateral. Hay sesgo bajista hacia la zona de soporte de los 10.300 y la caída en el precio del petróleo ha impulsado el dólar hacia la zona de promedios móviles de 40 y 20 periodos. Recordemos que mientras esté sobre, y me quedo un poquito bajo la línea, voy a subir la de soporte, mientras estemos sobre los 900, 910, aún hay posibilidad de alcanzar 960 y 3000. Solo rompiendo los 2910, la presión bajista volvería a 2910 como la zona de soporte importante para mantener el impulso alcista. Y en cuanto al WTI, ayer cierra 42.97, hoy 42.15, mantiene la presión bajista. Vamos con nuestra plataforma global, acercándose a 42.50 ayer, ya lo rompen el día de hoy, así que vamos a eliminar las líneas de tendencia, actualizar niveles. El máximo de la vela del día de ayer fue 44.05, así que solo pasando los 44.20. 44.20 es la resistencia para anular la presión bajista. Mientras estemos por debajo de 44.20, aún hay posibilidad de alcanzar 41.40, nuevos niveles de soporte. El 40 ya estaba desde jornadas previas y se mantiene la presión bajista solo superando 44.20. De lo contrario, el sesgo se mantiene a la baja. Miraremos qué pasa con los inventarios a las 11, así que una jornada de posible volatilidad para el precio del petróleo, esto desde los futuros presentes en nuestra plataforma global. Vamos con el euro, que en estos momentos cotiza en unos 7.35, sigue en esta zona de indecisión, pues ayer se preveía indecisión por festivo en Estados Unidos, no obstante hasta no superar los 1.0830 no hablaríamos de poder tener sesgo alcista. Las tensiones en países de la zona, más la expectativa por mayor estímulo monetario no le han dejado tener fuerza al euro. 108.30, mientras esté por debajo de ese nivel aún puede alcanzar niveles de 106 y 105. 108.30 para revertir tendencia, por ahora simplemente algo de indecisión como el escenario más probable. Antes de pasar al índice Colcap, vamos a dar una mirada a algunos ETF, el TBT. Recuerden, este ETF es ultra corto, se multiplica por 2 títulos del tesoro de 20 años o más. Vamos entonces con este ETF que replica el comportamiento de los tesoros en corto. Vamos a borrar las líneas de tendencia previa. Mantiene fuerte tendencia alcista a consecuencia de lo que ha sido la expectativa
de subir tasa de interés, comentarios de Janet Yellen, buenos datos de empleo. Ha presentado indecisión en las últimas jornadas 45.80. Si rompe los 45.80 hablaríamos de una corrección hacia 44.20, 44.40, una corrección dentro de lo que podría ser y mantenerse como una tendencia alcista, zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos. Mientras se mantenga sobre 45.80 hay posibilidad aún de alcanzar los 47.50. Ya empieza a encontrar algo de resistencia a consecuencia de la desaceleración global y un poquito de aversión al riesgo, pero si hay ruptura del 45.80 no descartemos algo de movimientos de corrección. Es importante para tenerlo en cuenta. Vamos con el índice de todos los países del mundo. Es un ETF que tiene, digamos, que el crecimiento global también se ha visto afectado en medio de tendencia con tendencia alcista, está teniendo algo de tendencia bajista hacia los 56,50 como primer escenario de corrección, 56,50, 56,40 esta zona, si no supera pronto los 58.40. Solo superando 58.40, el índice global nos permitiría avanzar hacia el 59.50 y anular los temores sobre desaceleración. De lo contrario, mientras esté por debajo de esos niveles, aún expresamos la posibilidad de corrección y si rompe estas zonas de soporte, el movimiento bajista puede ser un poco más profundo. Los mercados globales están teniendo presión bajista en estos momentos. Vamos con algo de la región europea, EWP. Esto es España. Y con España tenemos que después de un fuerte impulso, tras mejora de calificación, pues la corrección ha sido más profunda hacia niveles de 30, 29, 50 son las nuevas zonas de soporte. Tiene que cerrar por encima de los 31 para que mostrarnos que los compradores vuelven después de la corrección. 31 como el nivel de resistencia para nuevo avance, lo contrario 30, 29, 60 son las zonas de soporte. El pesimismo generalizado en los mercados, consecuencia del panorama de crecimiento. Bueno, vamos con nuestro índice, el Colcap. Recordemos que, bueno, se me fue una línea acá. Recordemos que había roto la tendencia alcista, desde ese momento hemos estado bajo presión y no pudo romper los 1230, que es el nivel que nos determinaría que los compradores pueden tomar un poco más de fuerza y se acerca a la zona de soporte del 1195. Por ahora, si no supera pronto los 1215, la posibilidad de ruptura de este mínimo y continuar con caídas se mantiene. Solo superando los 1215 frenaría la presión bajista para un lateral. Recuerden, solo rompiendo el 1230 hablaríamos de un sesgo más alcista. Por ahora la presión bajista continúa, nos acercamos a mínimos de jornadas previas. Mientras esté por debajo de 1215 existe la probabilidad de ruptura y alcanzar nuevos mínimos. Sesgo bajista se mantiene hasta que el precio del petróleo no muestre una recuperación significativa. Recordemos, menor gasto público. De hecho, el Ministerio de Hacienda también anuncia la posibilidad de incrementar endeudamiento en 13.000 millones. En, o en 13 billones, no me acuerdo la cifra, eran 13.000, algo así. Bueno, entonces también estudian algo de endeudamiento. Tenemos alta inflación, aumento en tasa de interés, bajo precio del petróleo. Pues básicamente las noticias apoyan el movimiento bajista de corto plazo. Ayer Banco de Bogotá recupera. Sigue 60 contra 58, sigue estando dentro del lateral, consecuencia del bajo volumen que negocia. Si logra superar 60, podría avanzar a 62. Si no logra superar los 60 y rompe 58, iríamos a 56. Estaremos atentos a un movimiento de mayor volumen que nos implique, listo, después de este volumen, por lo general viene un poco más de tendencia, así que estaremos atentos a la presencia de volumen para definir si salimos o no del lateral. BBC se mantiene con impulso alcista 16.50, 16.30, mientras esté sobre esos niveles aún puede avanzar a 17.10 y 17.60. Si rompe los 16.40 se anularía la presión alcista hacia los 15.70. 16.50, 16.40 la zona de soporte para mantener ese impulso, que también es básicamente negociaciones de muy bajo volumen. Celsius logró aguantar el soporte del día de ayer de 2.720. Entonces, mientras esté sobre 2.720, aún hay posibilidad de rebote técnico hacia la zona 1, 2.940, 3.060 y 3.170 en el mejor de los casos. Por ahora, 2.720. Si pierde los 2.720, podríamos entrar en presión lateral o bajista. 2.720 para mantener el escenario probable de rebote. Ayer se defiende en esa zona de soporte. Vamos con Cementos Argos, que sigue estando dentro de la zona de indecisión, no ha definido por ahora una tendencia. Seguimos esperando una jornada de buen volumen, de algo de rumbo, por ahora simplemente una oscilación entre ascensos y descensos. Estaremos atentos a resultados empresariales.
del tercer trimestre. Por ahora continúa el escenario lateral. Vamos con Cemex Latam Holding, sigue sin encontrar soporte. Ayer nos rompe resistencia, nos seguimos bajando la resistencia a 9.370. Mientras esté por debajo de los 9.370 aún puede alcanzar nuevos mínimos. Estamos en terreno no graficado. Así que simplemente estamos en una zona de soporte donde en algún momento parecían comprados, pero hay que estar atentos a la vela. 9.370. La tendencia sigue siendo bajista, significa poder alcanzar nuevos mínimos. Solo superando este nivel tendríamos un rebote hacia los 10.000, rebote dentro de tendencia bajista. Recordemos a Etsy y Cota con el cuchillo cayendo. Seguimos con Canacol, ayer retrocede, el precio del petróleo presiona. Aún no se ha visto la evolución en términos de gas, de aumento en producción. Ayer se acerca a los 7.000. Hoy el precio del petróleo está más bajo, no se descarta que pueda tener algo de presión. Si logra cerrar por debajo de los 7.000, 6.700, 6.800. De ese nivel dependerá si la tendencia alcista se mantiene o no. Solo si supera los 9.240, 9.240 podríamos volver a los 8.000, 9.240. Acá hay una pregunta. ¿En Canacol se podría estar iniciando un rebote de gato muerto? ¿Podría estar terminando una onda de Elliott o solo fue un descenso para continuar su tendencia alcista? Bueno, para hablar de rebote de gato muerto, el rebote de gato muerto se habla después de una caída, el rebote, la caída. Ese movimiento es solo para tendencia bajista. Aquí estamos hablando, no hay ondas de Elliott, pues tenemos un movimiento, dos movimientos, tres movimientos, cuarto movimiento. Estamos hablando más de una tendencia alcista, simplemente el zigzag. Preocupa un poco si llega a formarse una tendencia bajista es este movimiento. Si ustedes ven, puede estarse formando un hombro, cabeza, hombro. Así que la ruptura de los 6.700 podría generar algo de presión bajista adicional hacia 5.800. Entonces vamos a estar muy atentos a esta zona de soporte. 7.250, 200, sí, 250 para volver a tener la presión alcista. Estamos bajo en un movimiento de corto plazo. Estaremos evaluando qué pasa con este nivel. Si logra superar resistencias de corto plazo antes de tiempo, los compradores entrarían. Así que atentos a las resistencias de corto plazo. De lo contrario, el escenario probable es mantener el zigzag dentro de las zonas de tendencia y ya en esta zona miraremos si logra aguantar el nivel o no. Por ahora, 7.240 para el impulso alcista. Vamos con concreto. No marca precio en el día de ayer. Igual no hay niveles para actualizar. Corficol se mantiene sobre los 38.000. Mientras esté sobre ese nivel aún mantiene tendencia alcista hacia 39.200, 40.000, solo si llega a perder los 38 la presión bajista puede ser de nuevo hacia 36.638, sigue siendo la zona de soporte importante para Corficol que se mantiene en ese impulso alcista. Vamos con Ecopetrol que perdió fuerza en el día de ayer, es que este precio de 42 es difícil de manejar para las petroleras. 1.380 lo rompió. Lo que es soporte ahora es resistencia. Mientras esté por debajo de los 1.380 aún puede alcanzar niveles de soporte de 1.330, 1.340. Si lo rompe, pues la presión bajista podría continuar. 1.380, el nivel de resistencia de presión bajista. Solo superando 1.380 anularía la posibilidad de mayores descensos. Correlación con el precio del petróleo se mantiene. 42 sigue siendo una cotización muy baja. Empresa Energía de Bogotá se recupera en el día de ayer. Recordemos que colocamos 790 contra 700 con muy bajo volumen de negociación, lo cual implica movimientos que los técnicos no podrían definir y pues este último movimiento dejó un poco extraña las gráficas. 790 es el nivel de resistencia para tener mayor presión bajista, a lo contrario seguimos ahí oscilando en un comportamiento lateral. Construcciones El Cóndor no marca precio en las jornadas previas, siguen sin actualizar niveles. Enca no marca precio en la jornada del día de ayer, sigue siendo 11.30 la zona de soporte, no hay niveles tampoco a esperar de resultados empresariales. Se anuncia fecha de dividendo el 27, ex dividendo inicial el 23, el mercado sale con ganancias con esa noticia, pero recuerden, la noticia del dividendo es con opción 500. Y desde 500 hemos subido casi 120 pesos, el dividendo 113, así que podemos estar diciendo que el dividendo en cierto modo ha sido incorporado. La noticia de dividendo podría no generar mayores ganancias, además que el mercado ya ha aprendido después de varios años que apenas se inicia el periodo de dividendo, pues caeremos el valor equivalente al dividendo, 113 pesos, o sea, estaremos por esta zona, acá. Y
Después de esto, pues dependerá de los resultados empresariales. Ahí tendremos que mirar qué tan rápido está encontrando el punto de equilibrio después de la inversión en 4G y fibra óptica. Lo hablaremos cuando conozcamos resultados empresariales. Así que noticia del dividendo posiblemente ya descontada, por lo que los compradores se encuentran con una senda de vendedores, como el día de ayer con una vela estrella fugaz, de aquellos que compraron antes de la noticia, pues comprar la expectativa, vender con la noticia podría ser el escenario probable. Éxito recupera un poco en el día de ayer, aunque vela verde con bajo volumen, el volumen no está acompañando la tendencia. 13.000, 13.100. Solo superando los 13.000, 13.100, hablaríamos de poder avanzar a 14.000, 13.900 en medio de un rebote. Si no logra superar los 13.000, 13.100, la posibilidad de caer a 12.100 nuevos mínimos se mantiene. 13.100 el nivel de resistencia importante. Vamos con la acción de Grupo Argos que sigue en la zona de indecisión, no ha resuelto tendencia, así que seguimos a espera de un volumen fuerte que rompa la zona de indecisión, 17.200 en la zona de soporte, 18.200 en la zona de resistencia, seguimos en comportamiento lateral. Vamos con Grupo Aval, que se acerca a los 1150, si hay ruptura de ese nivel podemos descender a 1100, de lo contrario 1220 la zona de soporte de resistencia del lateral. 1150 si lo rompe tendremos presión bajista. Recuerden que el sector financiero ha perdido fuerza, consecuencia de el incremento en tasas, incremento en inflación, dinámica económica de desaceleración. Frena otra vez, logra mantenerse dentro de la zona de indecisión. Digamos que se tenía mayor expectativa de una presión bajista, pero ha logrado mantenerse, aunque el pullback, recordemos ayer medíamos esta vela de buen volumen como un simple pullback. Si no logra cerrar por encima de los 36.900, simplemente fue un pullback para iniciar una presión hacia 34.800. Dependerá entonces de los 36.900, sigue siendo la misma resistencia del día de ayer en movimiento de pullback. 36.900 para anular la presión bajista de Grupo Sura. Seguimos con ISA que se acerca a los 7.000, pese a los resultados sólidos bastante buenos. No ha querido avanzar básicamente por el temor o la correlación en el mercado general. No obstante, pues, digamos que es un tema de rotación de sectores. Estamos en un tema menos cíclico, así que puede ser que continúen los descensos correlacionados con el mercado general. Solo superando los 7.130, 7.130 podemos avanzar a 7.600 y 8.000, 7.130. Uno de los grandes problemas del mercado colombiano es que no asimila fundamentales independientes, sino que mantiene cierta correlación en la mayoría de activos. Así que solo superando 7.130 hablaríamos que se pierde correlación con el resto del mercado y podría avanzar hacia los 7.500, 7.800. De lo contrario, el mercado sigue afectándolo con posibles descensos de menor proporción. Las caídas son un poco más lentas que otros activos con tendencia bajista. Isagen, entonces, ruido sobre la venta, genera otra vez la caída, 2.800 la zona de soporte, solo superando 3.000 volveríamos a 3.110. Igual la zona de 2.800 le serviría al mercado como algo de soporte. 3.000 nuevo nivel de resistencia, mientras esté por debajo de ese nivel aún puede evidenciarse algo de caídas. Vamos con mineros, el oro viene afectado fuertemente por la fortaleza del dólar, 1.080 dólares la onza, así que mientras esté por debajo de 2.000 aún puede alcanzar 1.800 y pues la dinámica de oro cayendo ha hecho simplemente que se mantenga con comportamiento lateral de cero negociación básicamente. Nutresa, también activo de menor cíclico, menor componente cíclico, ya nos sirve esta línea de tendencia. La que teníamos previo nos dejó nuevo mínimo. Igual está la zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos. No ha podido romper 22 para poder avanzar a 22.600, 22.700. Y el nuevo nivel de soporte serán los 21.400. Mientras esté sobre 21.400, aún puede seguir 21.422 con algo de probabilidad de avanzar a 22.600. Si rompe 21.400, la caída puede ser hacia 20.800. Estaremos atentos a las zonas de soporte. Vamos con preferencial aval. Sigue 1150 contra 1200, si rompe 1150 iríamos a la zona de los 1100. Seguimos con comportamiento de indecisión. Avianca Holding logró aguantar un poco, no pudo romper los 520 en el día de ayer. Si logra cerrar por encima de 520 puede avanzar a 620, 700, 710. Si no logra superar los 520 hoy volvería a 1440, pero pues, el escenario lateral se empieza a configurar como el más probable. Después de tanta caída, pues se ha estabilizado a esperar resultados empresariales el 17 de noviembre también. Recuerden, ese día valoremos los avances en mejora de márgenes de la compañía, si se están dando o no se están dando. Será el factor clave cuando presente resultados a Avianca Holding. No ha podido con los 26, recuerden, eso sí es un rebote de gato muerto, caída para continuar con el descenso. Seguimos en tendencia bajista, solo superando 26, anular la tendencia bajista de bancos, mientras esté por debajo de ese nivel aún puede alcanzar 24,
23.600 e incluso niveles más bajos. Hay sesgo bajista para Bancolombia, MACD por debajo de 0.50, por debajo del RSI. Así que 26 es el nivel que nos cambiaría en la dirección. Por ahora, el escenario probable sigue siendo de presión bajista. Preferencial Cementos Argos sigue en indecisión, no ha podido romper en ninguna dirección. Seguimos bajo indecisión a espera de resultados empresariales. La vivienda no pudo pasar los 24. Recuerden que todavía hay confianza en temas de bancos, pero pues que puedan aguantar una crisis no significa que durante la desaceleración no disminuyan su crecimiento de utilidad. Así que en el corto mediano plazo la presión sigue siendo bajista. Mientras estemos por debajo de 24, aún puedo buscar niveles de 22 y mantener sesgo bajista. Solo cerrando por encima de 24, volveríamos a la zona de 25.100. Preferencial Grupo Argos continúa también en la zona de indecisión, algo de presión bajista en el día de ayer. Si rompe 16.600 podríamos acelerar las caídas. Se ha mantenido lateral pese a todo lo que ha sucedido con su inversión en Cementos Argos, así que digamos que en tarde o temprano existe 60% de caída, 40% de ascenso, así que seguimos en lateral esperando algún tipo de ruptura. Y Pacific Rubiales se defiende en las zonas de mínimos, aunque desde lo fundamental no tiene mucho con qué defenderse, pero no ha podido pasar los 5.200. Recuerden que solo superando 5.200 hablaríamos de poder rebotar a 6.000. Sigue siendo un rebote dentro de tendencia bajista. Si no pasa pronto los 5.200, la presión bajista puede continuar. Hoy no se descarta otra vez apertura negativa, consecuencia de un petróleo que está en 42,20. Si así le fue con un promedio de 51 en el tercer trimestre, pues el petróleo del promedio de este trimestre está aún más bajo y como anunciaron en su en su presentación de resultados, la cantidad de coberturas es más baja para este periodo, así que están un poco más expuestos a esa cotización del precio del petróleo. 5.200, mientras esté por debajo de ese nivel, la presión bajista continúa para este activo. Así que importante tener en cuenta los niveles de resistencia a corto plazo, tanto en el mercado internacional como en el mercado local. Estamos otra vez en sesgo bajista de corto plazo hasta que no tengamos algunas noticias que mitiguen los temores sobre crecimiento global. Recuerden que los emergentes están afectando el crecimiento del resto de los países y pues eso es lo que estamos viendo últimamente. Y en el mercado local, pues la presión es mucho más bajista, sobre todo en activos petroleros y cíclicos, que por ahora seguirán atentos a la cotización del precio del petróleo. Vamos con preguntas. ¿Podría decirse que el petróleo está en fase de acumulación? Pues yo me acuerdo hace mucho haber dicho que ver petróleo a 20 se veía poco probable, ¿cierto? Y pues digamos que es que 20 es muy barato, o sea, en 20 nadie da, nadie es rentable. Pero el problema ha sido que el precio del petróleo ha bajado, los inventarios siguen altos, o sea que la gente no ha cerrado la llave. Arabia Saudita, la OPEP, creo que tiene el 27 de noviembre, o el 17, nueva reunión. Pero si la OPEP no hace nada y efectivamente los emergentes desaceleran la economía global, pues podríamos ver un precio de petróleo mucho más bajo. Aún no podemos decir que está en fase de acumulación, a menos que veamos una consistencia de compradores mucho más fuerte. El problema es que los vendedores están entrando con mucha fuerza en las últimas jornadas. Solo superando esos 44.20 tendríamos un respiro y podríamos decir, listo, bueno, ya se calmó el panorama. Está apareciendo nueva presión bajista para el precio del petróleo. Si alguien no hace algo pronto sobre el tema de la oferta, pues podríamos tener una última caída de cotización. Ya para niveles más bajos, pues medio planeta estaría sufriendo y tarde o temprano volvería a la recuperación en el precio del petróleo. Por ahora entonces 44.20, mientras estemos por debajo de ese nivel, la presión bajista se mantiene hasta que alguien no haga algo. Generalmente en fin de año en Colombia los precios de las acciones caen por bajo volumen. Considera que es preferible esperar al inicio del próximo año para tomar posiciones de entrada. Recuerden que no puedo dar recomendaciones puntuales de compra y venta. Lo que sí les puedo decir es que seguimos bajo tendencia bajista en la mayoría de activos, no todos. Y lo importante es buscar algún fundamental para el inicio de un nuevo movimiento alcista, unas rupturas de resistencias. No hay timing por mes, no que enero, febrero, marzo. Es mejor estar atentos a la dinámica de las noticias. No sé exactamente cuándo vuelva el sesgo alcista, pero cuando tengamos noticias lo estaremos hablando. Podemos interpretar en la Bianca el indicador de volatilidad. Listo, vamos a colocar el índice de desviación estándar que vimos, que usamos para Celsia. Desviación estándar. Esto básicamente la desviación estándar guarda una relación con las bandas de Bollinger. Las bandas de Bollinger son el promedio móvil de 20 periodos más y menos dos desviaciones estándar. Algunos pueden usar tres desviaciones estándar, pero digamos que la teoría se creó bajo dos desviaciones estándar. Me tengo que alejar para que se vea mucho mejor.
El pico de volatilidad se dio mucho antes, donde descansó. Son descansos, no necesariamente cambios de tendencia. La volatilidad no estamos teniendo picos de nuevo, o sea que no aplica. Este indicador por ahora no aplica, simplemente con esta pérdida de valor en bolsa, pues el mercado posiblemente empieza a estancarse un ratico y dependerá de los resultados. Si los resultados son buenos, recuperamos terreno. Si los resultados son malos, la caída podría continuar. Así que vamos a estar muy atentos a los resultados para que tengan en cuenta una dinámica de lo que pasa con resultados empresariales. Está esta compañía, Sun Edison, de energía solar, que desciende con fuerza, se estabiliza, espera resultados, publican resultados y ¡prum! Inicia la fuerte caída. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, que podría estar entrando en un escenario probable de estabilización, a esperar resultados. Si son buenos, tenemos un ascenso, de lo contrario la presión bajista podría continuar. De hecho, dependerá todo de los resultados, si logran estar mejorando eficiencia o no. Me reporte soporte Ecopetrol. Vamos con Eco. Entonces aquí tenemos Ecopetrol. Esta línea de tendencia, vamos a hacerlo como si fuera un triángulo simétrico. 1330, 1320, si lo rompe la presión bajista podría acelerarse. 1400, 1380 en la resistencia para anular la presión bajista. 1380 la resistencia. No se entiende por qué sube la producción de petróleo en medio de caídas. Pues es ¿cómo nos defienden las petroleras? Entonces, si el precio del petróleo baja, ¿cierto? Yo estoy ganando menos, pero igual tengo que pagar muchas cuentas. Así que, pues, saquemos más petróleo, lo que más podamos, para tratar de mitigar el impacto de ese bajo precio. Entonces, por eso ha sido la primera reacción de defenderse con mayor producción en medio de caídas, cuando lo correcto sería parar producción, dejar de perder tanta plata y esperar que el precio suba. Eso posiblemente se vea pronto porque ya vieron que si siguen con ese plan de mantener producción, pues el golpe es para todos. Y recuerden que están jugando lo que llaman en Estados Unidos chicken chicken, como estrellar dos caras, el que primero sea. O sea, aquí nos vamos uno contra otro a estrellarnos hasta que alguno de los dos sea. Esto no es un tema tanto de relación económica de corto plazo, sino es una pelea entre Arabia Saudita y Estados Unidos. Nosotros somos un daño colateral y pues básicamente aquí están peleando es por cuota de mercado. Entonces, el que más rápido ceda no es lo que está generando esta caída. Y pues no quisieron con 40 y pico de barril bajar producción, así que seguimos la presión bajista del mercado. Espero que con estos niveles de precio se diera ese ajuste entre oferta y demanda. No se está dando y pues la presión bajista vuelve. Hoy miraremos inventarios de crudo a las 11 de la mañana. Ayudarán 44.20, ruptura de 44.20 mitiga la presión bajista, a lo contrario las caídas podrían continuar, ese es el escenario probable. Con el chicken chicken no es una decisión muy económica, muy racional, sino es más un tema de cuota de mercado. ISA sigue en tendencia alcista, ISA aún continúa en tendencia alcista, pese a las caídas de jornadas previas. Esta es la línea de tendencia vigente, está justo ahí. Si rompe ya los 6.900, habría algo más de presión bajista. Si logra superar los 7.120, la presión volvería a ser alcista. Vamos a ver qué pasa en las próximas jornadas con ISA. Los pares de Benca Holding ya han entregado resultados. Copa entrega hoy resultados. Bueno, creo que cada compañía es distinta, aunque las latinoamericanas han tenido el mismo panorama. Vamos a ver qué pasa con LATAM, que es LAN, desde el ADR, desde la plataforma global. También ha tenido el mismo comportamiento. Acá ajustan el dividendo a Avianca y pues les da la gráfica un poco más abajo. La correlación en aerolíneas con la región se mantiene. El tema de las aerolíneas también no solo Avianca, es un tema regional. Bueno, entonces muy atentos a las resistencias de corto plazo, atentos a las 11, a ver si podemos cambiar la dirección del precio del petróleo. De lo contrario, el sesgo bajista se mantiene, 44.20 la resistencia clave en el precio del crudo. Muy buen día para todos.